¿Quién es el esclavo fiel y discreto de Mateo 24, 45, 47? A continuación les leeremos un artículo publicado en la revista del Atalaya del 1 de enero de 1977, página 31, titulado ¿Quién es el esclavo fiel y discreto? ¿Quién es el esclavo fiel y discreto? Justamente 3 días antes de su muerte, Jesucristo dio a sus apóstoles una profecía de cosas que tendrían lugar después de su muerte y resurrección, hasta la conclusión del inicuo sistema de cosas de este mundo. Las palabras de Jesús revelaron que durante todo este largo periodo de tiempo habría un esclavo fiel y discreto que estaría dando a la casa de Dios su alimento a su debido tiempo. Mateo 24, 45. ¿Cómo podemos identificar a este esclavo? Tenemos que mirar atrás a las palabras de Dios a su antigua nación de Israel, a la cual Dios dijo: Ustedes son mis testigos, aún mi siervo a quien he escogido. Isaías 43, 10. De modo que Israel como nación fue designada aquí como siervo o esclavo de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo indicó que, para entonces, el Israel natural ya no constituía el siervo de Dios. ¿Por qué? Porque aquella nación había rechazado a Cristo, y solo un resto de judíos había ejercido fe en él. Pablo escribió: porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que está afuera en la carne. Mas es judío el que lo es por dentro, y su circuncisión es la del corazón por espíritu, y no por un código escrito. Romanos 2, 28, 29. Por consiguiente el siervo o esclavo que Jesús predijo tienen que ser los miembros del Israel espiritual en la tierra. No una persona individual, sino una agrupación o cuerpo. Ellos por lo tanto serían los coherederos engendrados por espíritu con Jesucristo, que habrán de participar como reyes con Cristo en su reino celestial durante un reinado de 1000 años sobre la tierra. Revelación 5, 9, 10. Y capítulo 20, versos 4, 6. Su deber mientras están en la tierra ha sido el de diseminar alimento espiritual entre los miembros de la casa de Dios, especialmente encargándose de que estén equipados espiritualmente para arrostrar las cuestiones que se les presentan de vez en cuando. Si el esclavo no es una persona como asegura la sociedad Watchtower en esta atalaya leída, ¿por qué todos los libros publicados por Rutherford durante su presidencia, que fueron 27 libros y más de 90 folletos, llevan el nombre de un único autor, el juez Joseph Rutherford, y no el cuerpo ungido del esclavo? No en balde se llama a los libros de Rutherford, por sus vistosos colores del arco iris en sus portadas, la colección del arco iris de Rutherford, y no como la colección del siervo fiel o del esclavo, como un grupo encargado de suministrar el alimento espiritual a los domésticos. Este señor de nombre Charles Russell que vemos en pantalla y quien fundó la Zion Watchtower Bible and Tract Society, también fue él el único esclavo en su sola persona, y no una clase como afirma la sociedad en esta atalaya leída. Solo basta con revisar sus 7 volúmenes de sus estudios en las escrituras que él escribió como único autor a título personal, ocupando esa posición de ese siervo fiel y prudente de Mateo 24, 45 al 47. El hecho que la Watchtower afirme en esta atalaya leída que no se trataba de un hombre en particular es una mentira que queda descubierta muy fácilmente revisando en todos esos libros, los autores de estos alimentos espirituales. Y para terminar, podemos ver en pantalla este infame libro de la Sociedad Watchtower del año de 1965 titulado Vida Eterna y Libertad de los Hijos de Dios. En él se explicaba el fin de los 6000 años de la historia de la existencia humana para el otoño de 1975, con el completo establecimiento del reino de Dios, bajo el Rey Jesucristo en ese año. El autor de este libro no fue una clase del esclavo compuesta por un grupo del resto ungido. Este libro fue escrito por Fred Franz, como único teólogo y suministrador del alimento espiritual a los domésticos. Por eso, cuando no vino el Armagedón en 1975, se le echó la culpa al autor de este libro, al señor Fred Franz. Jamás se le culpó a una clase ungida que formaba el cuerpo gobernante en ese momento de la fallida fecha del fin en 1975. Todos señalaron a Fred Franz como el responsable de fijar esta falsa fecha del fin para 1975. Nuevamente la existencia de una clase ungida para suministrar el alimento espiritual es un cuento muy mal contado. A mí la Watchtower no me engaña, ni me cojudea, ni me trata como a un idiota. ¿Acaso a usted sí lo engaña la sociedad, amigo testigo de Jehová?